Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2293. Casillero número 1, Atlas contra Pachuca. De los últimos 19 juegos, 5 victorias del Atlas, 3 empates y 11 victorias del Pachuca. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Atlas y una victoria de Pachuca. En la tabla de posiciones, Pachuca es primero y Atlas es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 2, Mazatlán contra Tijuana. De los últimos 18 juegos, 4 victorias de Mazatlán, 4 empates y 10 victorias de Tijuana. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Tijuana y una victoria de Mazatlán. En la tabla de posiciones, Mazatlán es octavo y Tijuana es décimo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 3, León contra Monterrey. De los últimos 15 juegos, 4 victorias de León, 4 empates y 7 victorias de Monterrey. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Monterrey y una victoria de León. En la tabla de posiciones, Monterrey es cuarto y León es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Tepatitlán contra Tampico. De los últimos 8 juegos, 2 victorias de Tepa, 3 empates y 3 victorias de Tampico. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Tampico y un empate. En la tabla de posiciones, Tampico es tercero y Tepa es quinto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Nacional contra Gil Vicente. De los últimos 6 juegos, una victoria de Nacional, un empate y 4 victorias de Gil Vicente. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias de Gil Vicente. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 6, Vasco de Gama contra Atlético Mineiro. De los últimos 12 juegos, 6 victorias de Vasco, 2 empates y 4 victorias de Atlético Mineiro. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Vasco, un empate y una victoria de Mineiro. En la tabla de posiciones, Mineiro es décimo y Vasco es 17º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 7, Montreal contra Atlanta. De sus últimos 16 juegos, 4 victorias de Montreal, 3 empates y 9 victorias de Atlanta. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Atlanta, un empate y una victoria de Montreal. En la tabla de posiciones, Atlanta es 13º y Montreal es 15º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 8, New York City contra Columbus. De los últimos 18 juegos, 5 victorias de New York City, 4 empates y 9 victorias de Columbus. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de Columbus. En la tabla de posiciones, Columbus es séptimo y New York City es 11º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Galaxy contra Seattle. De los últimos 18 juegos, 4 victorias del Galaxy, 5 empates y 9 victorias del Seattle. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Galaxy, una victoria de Seattle y un empate. En la tabla de posiciones, Seattle es 12º y New York City es 30º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Instituto contra Platense. De los últimos 4 juegos, una victoria de Instituto, 0 empates y 3 victorias de Platense. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Platense y una de Instituto. En la tabla de posiciones, Instituto es 10º y Platense es 14º. En este casillero vamos a optar por la visita y la localía. Casillero número 11, Llaneros contra Independiente Medellín. Solo tienen un enfrentamiento y ganó Medellín.
En la tabla de posiciones, Llaneros es segundo y Medellín es sexto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, Peñarol contra Nacional. De los últimos 34 juegos, 10 victorias de Peñarol, 11 empates y 13 victorias de Nacional. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de Nacional. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 13, Antalyaspor contra Kasimpasa. De los últimos 15 juegos, 6 victorias del Antalyaspor, 5 empates y 4 victorias del Kasimpasa. De los últimos 13 enfrentamientos, una victoria del Antalyaspor, un empate y una victoria del Kasimpasa. En este casillero vamos a optar por la localidad. Casillero número 14, Westerlo contra Michelin. De los últimos 15 juegos, 3 victorias del Westerlo, 2 empates y 10 victorias del Michelin. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Michelin, un empate y una victoria del Westerlo. En la tabla de posiciones, Michelin es quinto y Westerlo es séptimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1, visita; casillero 2, local; casillero 3, visita; casillero 4, visita; casillero 5, visita; casillero 6, triple; casillero 7, empate; casillero 8, visita; casillero 9, visita; casillero 10, visita local; casillero 11, visita; casillero 12, triple; casillero 13, local; y casillero 14, visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2293.